Tengan todos ustedes muy buena noche. En primer lugar, muchísimas gracias por estar acá con nosotros para poder discutir y escuchar las opiniones vertidas por nuestros invitados y nuestro invitado principal, el doctor Ruiz, al respecto del tema de la formación docente en el contexto nacional, retos y desafíos de la educación superior. Hacer un marco histórico pues puede resultar como muy largo, pero me gustaría señalar algunos aspectos de vital importancia, como por ejemplo, para que vayamos más o menos teniendo una idea cada vez más concreta de lo que buscamos cuando hablamos de educar y cuando hablamos de mejorar y modificar la formación docente. Fue más o menos en el año 44, 45, con el presidente Arévalo, cuando él establece una filosofía educativa muy particular. Yo les recomendaría mucho aquí a todos ustedes presentes que le den una leidita a ese tema histórico, cuando dentro de esa filosofía él decide la construcción de las escuelas tipo federación. Y a la par de la construcción de las escuelas de tipo federación, ya ahí aparece la idea de la desconcentración, de la descentralización, de la flexibilidad de currículum, de la flexibilidad de horarios, de la flexibilidad de la actitud del profesor respecto a los estudiantes, y también ya aparece la idea y significado que tenían los talleres y los oficios, naturalmente, con ellos. Quienes no conozcan una escuela de la tipo federación, de las que están casi todas completas y son de las más grandes que hay en la actualidad en Guatemala, les aconsejo mucho que vayan a verlo, es muy interesante y que piensen en eso. A la par de eso, se crea la Facultad de Humanidades. Y la idea de la creación de la Facultad de Humanidades va más o menos en el tema de que, según él, ya había un momento en el tiempo en que iba a ser necesario que la universidad tuviese su cargo a la formación docente. O sea que esta idea no es nueva, es una idea bastante antigua. Luego van cambiando las cosas, tanto desde el punto de vista ideológico y político, aparecen otras ideas. Bueno, los PEMEM es una idea muy interesante al respecto de. Otra cosa curiosa es que entre PEMEM y entre las escuelas tipo federación, yo me atrevería a decir, desde el punto de vista del Estado, que es el único momento en que incluso se construyen las escuelas respetando la filosofía y las expectativas que en ese momento se tienen. Ya no se piensa nada más en que sean cajones y aulas repartidas y divididas sin tomar en cuenta otros aspectos. Luego, después de eso, viene también así de momentos clave la decisión de la formulación de las estructuras curriculares. Quizá ustedes están muy jóvenes, por lo que puedo ver, habían unos programas que fueron generados en los años 60, que les llamaban Blanco y Azul. Eran unos programas que tenían muy claramente establecidos los contenidos, los objetivos y las actividades y los mecanismos de evaluación. Esos programas, sí, mucha gente, yo creo que por ahí debe haber en alguna escuela donde todavía hay maestros que utilizan estos programas como una guía para saber qué es lo que se tiene que hacer. Pero luego aparecen también los esfuerzos muy fuertes por el tema de la educación bilingüe intercultural, aparece el tema de cómo los padres deben de intervenir aún más fuerte y seriamente en la educación de los hijos. Están las escuelas en donde los padres de familia prácticamente ejercen yo diría que una supervisión para el tema de que los profesores estén asistiendo de manera regular y enseñando lo que ellos esperan que se enseñe. Aparece también el tema de lo que es el currículum nacional base. Aparece el tema, desde luego, los brincos que se van entre lo que son los objetivos. Habrán de acordarse en la época de que nos dio la objetivitis y que todo lo calificábamos cuando estaba Bloom de moda. Entre paréntesis, creo que Bloom sigue siendo, tiene mucha razón en muchos aspectos. Aparece el constructivismo y luego ahora estamos en el tema de las competencias. Piensen alrededor de todo eso, al escuchar lo que nuestros colegas van a decir, de la importancia que tienen entonces todos los procesos educativos para poder mejorar de manera sustantiva la educación en Guatemala, y qué significa verdaderamente que haya un cambio apropiado en esta educación para mejorarla. Aún tenemos muchas dudas. Los resultados en las pruebas generales que se le pasan a los estudiantes en determinados momentos siguen saliendo mal.
Independientemente de lo que se pueda decir, la cosa debemos de hacer un esfuerzo por hacerlo. Y lo curioso del caso es que en la Universidad de San Carlos, que es a donde llega alrededor de 40,000 estudiantes para tratar de ingresar, cuando pasan en el sistema de ubicación y nivelación las pruebas correspondientes de lo que le llamamos los significados básicos o los contenidos básicos, los resultados son similares a los resultados del ministerio. Algo sucede. Algo está en el ambiente que nos tiene como entrampados y estancados, y con este tipo de análisis y discusiones esperamos pues de que podamos componer. Por eso el tema, la formación docente en el contexto nacional, retos y desafíos de la educación superior. Sus objetivos son conocer y profundizar sobre el punto de vista de los expertos participantes, principalmente en los retos y desafíos de la educación superior en el tema de la formación docente. Hay varias universidades, en este momento les presento a quienes están acá con nosotros. En el orden en que aparecen está el licenciado Dino Marcelo Sagui García, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Panamericana. Es licenciado en Educación y profesor de enseñanza media especializado en matemática en la Universidad del Valle de Guatemala. Posee una amplia experiencia en el campo educativo, habiéndose desempeñado como docente del nivel medio en el Colegio Americano y como docente del nivel superior en la Universidad del Valle y en la Universidad Rafael Andívar. Su desempeño profesional se ha enfocado en el desarrollo de proyectos educativos, siendo el coordinador general de programas de la Asociación de Medios del País y de la Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Además, ha sido consultor del Ministerio de Educación y ha coordinado diversos programas educativos. Integró el Grupo Técnico de Apoyo a la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa en la organización de un sistema de consejos educativos y el desarrollo del primer diálogo y consenso nacional sobre la reforma educativa, que fue un aspecto que no toqué cuando estaba hablando de la historia, un poquito de historia, pero fue un momento clave este. Luego está la licenciada Mirna Cardona de González, no está con nosotros. La ingeniera Nidia Georgios de Orozco, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Mariano Gálvez y directora del programas de posgrado. Profesional en el área de sistemas de información, educación y learning, asesora en tecnología educativa y programas virtuales. Se desempeñó como vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Panamericana. Fue directora del Departamento de Educación Virtual y tutora de programas virtuales en Universidad Rafael Andívar. Ha participado en el diseño e implementación de programas virtuales. Tiene experiencia en docencia y entrenamiento de personal nacional e internacional por más de 20 años, tanto a nivel universitario, diversificado, básicos y empresarial, en temas de calidad del e-learning, sistemas y de técnicas modernas de educación como formación basada en competencias, integración de materias, aprendizaje cooperativo. Luego tenemos a la doctora Beatriz Cardosa de Capdeville. Así es, doctora Capdeville, asesora académica de la Universidad de Internaciones, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello con un posgrado en Sociología Política en la Universidad de Vanderbilt. Es consultora internacional en el desarrollo cognitivo y ha sido profesora de habilidades de pensamiento en las escuelas secundarias, colegios, universidades y organizaciones privadas desde 1980. Fue asistente del Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia Humana y presidió la Fundación para la Excelencia Educativa, vicepresidenta del Consejo Superior de la Universidad del Valle de Monboy en Venezuela. En Guatemala, asesora académica de Fundasistemas por 6 años y actualmente es asesora académica de la Universidad Internaciones. Luego tenemos, por último, a la doctora Gabriela Castro de Búrbano, decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Educadora especial y licenciada en Psicología con maestría en Educación en Valores y un doctorado en Sociología por la Universidad Pontífica de Salamanca, sede Guatemala. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de educación y educación especial, con una trayectoria que va desde ser maestra de aula hasta la coordinación general de programas y proyectos educativos y formativos para la atención de la discapacidad a nivel nacional e internacional. Es consultor independiente en educación, valores, investigación, atención a la diversidad inclusiva educativa, desarrollo infantil, fortalecimiento institucional, gestión de proyectos y asesoría a padres. Fue directora del área de educación especial y psicopedagogía y actualmente decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, por favor, inicie el conversatorio el licenciado Dino Sagui, para que respondan, por favor, a la pregunta
sobre la formación docente en el contexto nacional, retos y desafíos de la educación superior. Dino. Muy buenas tardes, gracias Bayardo. El tema es amplio, querer resumirlo en 5 minutos es complicado. Los escenarios, son 7, todavía me da más chance. Los escenarios han cambiado mucho en Guatemala y en América Latina. Nosotros hablamos ahora de la globalización, del acceso a la información, del uso de tecnología, pero también se busca y se exige la calidad, la pertinencia, la eficiencia, incidir en la problemática nacional para responder a esa dinámica. Y también existen limitaciones de financiamiento para atender la demanda creciente, es decir, son muchos los problemas. Yo quiero centrarme en algunas ideas muy puntuales y voy a dejar aquí que mis colegas pues amplíen o profundicen en los otros temas. Lo primero que me interesa comentarles es acerca del tema de la cobertura a nivel superior. Nosotros sabemos que Guatemala tiene una cobertura educativa a nivel superior muy baja, pero la tendencia está cambiando. En los últimos años hemos visto espacios que se abren, como por ejemplo el que ahora las universidades privadas podamos participar de la formación de los docentes de educación primaria, de la educación primaria. Entonces, esos espacios que se van abriendo, cuando nosotros analizamos un poco las proyecciones, la demanda, la oferta, vemos que crece la cantidad de personas que entran a la educación superior. Ahora, no vamos a llegar a Cuba en bastante tiempo. Cuba tiene una cobertura de educación superior que ronda el 80%, Puerto Rico el 66%, pero esa tendencia de crecer en la cobertura educativa universitaria se está dando. Ahora, ¿qué problemas vienen unidos a este proceso? Bueno, si nosotros vamos a ampliar cobertura, necesitamos docentes que sean los docentes que van a formar a esos nuevos profesionales. Y ahí está el primero de los desafíos de las universidades. Esa selección de los docentes para mantener la calidad educativa y dar una formación que realmente responda a esas necesidades que tenemos como país y a nivel latinoamericano y mundial. Entonces, el primero de los retos es ese mantener la calidad educativa con la selección de los docentes y a la vez crear todo un proceso de formación de los docentes para que ellos vayan actualizándose, para que ellos mismos vayan desarrollando nuevas herramientas que permitan que su actuar con los grupos los lleve a esa formación que nos hablaba hoy el doctor José María Ruiz. Estudiantes que sean investigadores, creativos, innovadores, necesitamos tener docentes que los ayuden a desarrollarse de esa forma. Y también implica entonces, por lo tanto, tener programas de formación continua y permanente que ayuden en ese proceso. Ese es el primer desafío, creo yo, que hay con ese crecimiento de la formación a nivel superior. Otro desafío que considero yo es muy importante es el de definir el modelo de universidad que nosotros queremos. Para eso yo creo que hay que preguntarse qué significa el día de hoy investigar, formar docentes y proyectarse a la sociedad de forma creativa e innovadora. Muchas veces las universidades caen en el proceso de formación y su función se limita a una de las 3 que tiene como universidad. Nos vamos olvidando de la investigación y nos vamos olvidando de esa proyección a la comunidad. Entonces, ese es uno de los retos más grandes, cómo conjugar todos los elementos para que tengamos profesionales que vayan creando conocimiento a través de la investigación, que se vayan proyectando a través de la práctica y a través de los procesos mismos que llevan a la sociedad. Nos vamos a esa idea que decía el doctor de salir del aula y proyectarnos afuera del aula. Un currículum entendido de esa forma, amplio, que tiene que ver con el contexto donde me desenvuelvo y con todo lo que voy a hacer yo para ir desarrollando conocimiento. Muchos jóvenes el día de hoy entran a la universidad con deficiencias. Y pensé decir esto o no, porque van a decir todos los estudiantes de la Panamericana, lo primero que van a hacer es, lo voy a señalar. Pero bueno, las pruebas que dice el licenciado Bayardo Mejía nos hacen ver que sí, hay mucha deficiencia en la formación. Y los jóvenes cuando entran a la universidad tienen algunas deficiencias en sus competencias individuales, personales. Entonces creo otro desafío de la universidad es ayudar al joven primero a lograr esas competencias básicas. Eso es clave.
Cuando el joven comience a desarrollar las competencias de lectura, de comprensión, de pensamiento crítico y científico, de trabajo en equipo o trabajo individual, en esa medida va a ir pudiendo asimilar, desarrollar nuevos procesos que lo van a ayudar a ser mejor como estudiante. Entonces, la fase que viene es ayudarlo a que él entienda cómo aprende. El estudiante tiene que aprender cómo es que él aprende, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, y en la medida que él va entendiendo eso, a medida que va creciendo en su formación como docente, va entendiendo que las personas piensan distinto y por tanto hay que ver cómo vamos a responder a esa forma como ellos piensan. Y en la medida que demos respuesta a eso, vamos a ir logrando realmente el desarrollo de las personas. Eso nos lleva a definir un poco el papel del docente. Nosotros hemos hablado de los docentes que son facilitadores, de los docentes que apoyan los procesos y facilitan como tutores. Y realmente lo que necesitamos son esos docentes que tengan claro que es un proceso centrado en el estudiante. Yo diría que son aquellos docentes que tienen que tener la idea de que ellos van a ser sustituidos por sus alumnos y que van a tener que comenzar a trabajar precisamente para que los alumnos los sustituyan y de la mejor forma posible. Con esa idea, pues el proceso mismo se va a centrar en el estudiante, en cómo ayudarlo a desarrollar sus potencialidades y cómo lograr que después él se convierta en el docente que soy yo con el grupo. Olvidemos esos celos profesionales, esa idea de mostrar que yo soy el que sabe y tratemos de centrarnos en cómo ayudar al estudiante a desarrollarse según sus propias capacidades. Y por último, creo que ya viendo la tarjeta amarilla aparecer por acá, es importante considerar que en esas tres funciones de la universidad, esa función docente, esa función de investigación y de práctica, un reto de la universidad es lograr que la educación responda de forma integral. Lograr que haya una formación donde la teoría se conjugue con la práctica, pero que también tenga vinculada la investigación para crear nuevos conocimientos que me cuestionen la teoría o que me hagan crear nueva teoría para después aplicarla en la práctica y realmente dar respuesta a la educación, a las necesidades que se tienen como país. ¿Qué puedo decir como resumen, ya que estoy viendo la tarjeta roja? Pues que la educación debe ser centrada en el estudiante como bandera y los desafíos como universidad son muchos para poder lograr ese cambio. Gracias. Muchas gracias, licenciado Dino. Entonces hizo un resumen. Muy bien. Licenciada Nidia Georgios de la Universidad Mariano Gálvez, por favor. Gracias. Es un gran gusto para mí estar enfrente de todos los educadores y que nos estamos preocupados y ocupados en la educación. La palabra reto de por sí ya trae una connotación difícil, negativa. Estamos ante una sociedad de la información, como bien lo mencionaba el doctor Ruiz, fue una conferencia brillante como marco para este conversatorio. La sociedad de la información trae consigo la incertidumbre y una cobertura ante la masividad, ante la necesidad de cada vez más personas de acceder a la educación y cómo vamos a responder ante ese reto global. Y luego, por supuesto, tenemos retos internos en nuestro país, como la violencia, nos preocupa la indiferencia, el individualismo y quizá ocuparnos más en la paz, en lograr amor y una comunidad de integración. Algo positivo es que las universidades que formamos parte del consorcio tenemos una unidad de propósito y parte de ello es que estamos aquí integrando este primer encuentro de formación docente. Dentro del consorcio se establecieron lineamientos de articulación para la formación docente. Y para establecer estos lineamientos de la formación docente, se tomaron en cuenta los mayores retos que tenemos. Ya Dino avanzó bastante en algunos retos. Y yo quisiera tomar la frase del doctor que dijo el martes, el doctor Ruiz, que ante la dificultad y los retos hay que encontrar oportunidades. Y yo quisiera hablarles un poco más acerca de qué oportunidades tenemos. La formación docente, como bien decía el licenciado Bayardo, no es algo que recientemente hayamos tomado en la educación superior, algunos ya tenemos un camino, y es un momento de analizar qué hemos hecho bien y qué podemos mejorar a la luz de estos criterios de articulación y cómo poder enfrentar esta
incertidumbre, estas diferencias que tenemos en nuestro país, cómo ofrecer algunas posturas de ganar-ganar, cómo podemos integrar la teoría y la práctica. Para ello, en la formación docente quisiera hacer una analogía que escuché a una persona en Chile acerca de cómo podríamos, en una analogía de la formación docente, para tener, déjenme recordar, los dragones, un cazador de dragones. Voy a hacer una analogía. Pensemos, si tuviéramos que diseñar esta formación para un cazador de dragones, tendríamos que pensar por ejemplo, en el idioma de este dragón, el cuerpo del dragón, cómo está formado, cuáles son sus características, pero a veces olvidamos esta parte de la práctica, que es ir efectivamente a cazar el dragón. Lo mismo ocurre con la formación docente. A veces olvidamos esta relación que debe tener la teoría y la práctica, como bien mencionaba el doctor Ruiz. Es una oportunidad que tenemos las universidades entonces de ofrecer calidad a través de no solo la actitud correcta, por ejemplo, para ir a cazar ese dragón, y la vocación correcta, ¿quiénes quieren ir a cazar este dragón? ¿Quiénes se ofrecen a hacerlo? Una vocación para hacerlo, pero además de esta formación del ser, de dar lo mejor de nosotros, una mejora continua, el liderazgo en la educación, que debemos liderar esos procesos de formación y darle este nuevo rol al profesor dentro de sus comunidades, un líder en educación. También enseñarle el hacer, esas técnicas y estrategias de cómo ser maestro, cómo educar y mentorar, guiar e inspirar. Y no olvidar también el dominio disciplinar, el conocer acerca de otras grandes destrezas que debe tener un docente, que es la comunicación. Y todo esto asentado en los valores y en las actitudes que debe tener un buen docente. Muy bien, entonces quiero enfocarme en el cómo lograr una formación docente para poder enfrentarnos y lograr cazar este dragón. ¿Alguno de ustedes han visto un dragón? Solo en la imaginación, ¿no es cierto? Eso ocurre a veces con nuestros profesores, quizá, que no han tenido un contacto con la realidad o el lugar en donde van a practicar. Así que una práctica reflexiva y un momento de ofrecer microprácticas e ir a conocer ese dragón, no solo, también podemos simulaciones, ¿sí? ¿No? Porque a veces es muy riesgoso ponerlos enfrente de un dragón, pero luego tener aprender a aprender, que pueda conocer la teoría y la práctica, conectarla. La integración de los contenidos es muy importante, la vida real. A veces tenemos ese gran reto, una desconexión entre la vida real y una desconexión de los problemas son interdisciplinares y no los sabemos atacar o resolver de manera integrada. Las prácticas, ¿dónde van a practicar nuestros docentes? Y cómo buscar unos centros de aplicación en donde las personas con las que van a ir a practicar y van a ver lo que están trabajando, ellos en las escuelas primarias, principalmente la formación docente, estos maestros, ¿qué prácticas están realizando? ¿Cómo poder establecer convenios, ganar con ellos para que su práctica realmente sea un ejemplo para los profesores que están aprendiendo a ser profesores? Establecer comunidades de práctica y un acompañamiento pedagógico para lograr guiar a estos nuevos profesores. Es necesario involucrar a los padres de familia, futuros profesores, profesores iniciales y profesores en ejercicio, y no solo incluir a los nuevos profesores. Y a los administradores educativos para que conozcan estos modelos críticos y de toma de decisiones, de manera que haya una innovación reflexiva, que haya un liderazgo educativo retomando el rol del profesor en estas comunidades para presentar soluciones a sus problemas y principalmente formar buenos ciudadanos que puedan afrontar esta incertidumbre y solucionar problemas a través de la creatividad. Promover el emprendedurismo y, como mencionaba el doctor Ruiz, no solo es tener un diseño por competencias, sino cómo vamos a implementar
este diseño, de dónde van a salir los formadores de formadores, de manera que podamos tener excelentes profesores que amen a nuestro país y que sean ciudadanos responsables. Gracias. Muchas gracias, licenciada Giorgios. Ahora sí. Muchas gracias. Toca el turno a la licenciada Beatriz Capdeviel. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Voy a complementar un poco todo lo que se ha dicho, hablando de unas competencias genéricas básicas que muchas veces cuando hablamos de competencias se nos olvida resaltarlas con suficiente énfasis. Y para hacerlo voy a hacerles una pregunta y por favor, como estamos un poco lejos, me gustaría que los que me respondan puedan hablar en voz alta. ¿Qué actividad hacen los profesores o los directores, los coordinadores, todo el tiempo o el 90% del tiempo a lo largo de su jornada laboral? ¿Qué es lo que hacen? Más duro, por favor. Más alto. No, ¿alguien me puede? ¿Ah? Enseñar. Ok. ¿Alguien más? Sí, pero cuando enseñas, ¿qué haces? Orientar. Cuando orientas, ¿qué haces? Das información. Cuando das información, ¿qué es lo que estás haciendo? Ok. Lo que estamos haciendo es conversando. Y ustedes me dirán, bueno, obviamente, sí. Pero es que las competencias conversacionales son unas competencias genéricas fundamentales. Y un profesor requiere de esas competencias porque es su arma, es su herramienta básica para justamente enseñar y para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de estas competencias, hablamos de dos tipos de competencias fundamentales que están relacionadas con el lenguaje. Y el lenguaje, cuando uno busca una definición del lenguaje en un diccionario, en Wikipedia o incluso en el CNB, uno ve una definición del lenguaje que hoy en día se queda corta. Porque el lenguaje no es solamente pasivo. No es algo que se utiliza para describir una realidad. No es algo que se utiliza para explicar algo que está sucediendo. Claro que sí, o para comunicar algo. El lenguaje va mucho más allá. El lenguaje tiene un carácter generativo transformador. Yo me hago en el lenguaje. Yo muestro mi manera de ser en el lenguaje. Yo me comprometo en el lenguaje. Yo me motivo en el lenguaje. Y con eso hablamos de que hay que desarrollar en estos docentes, en estos profesores, una comprensión del lenguaje que no es nada inocente. El lenguaje no es inocente y no es inocente porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias, de una manera o de otra. Genera ser, compromete, habla de la impecabilidad de la persona que habla o de la no impecabilidad de la persona que habla. Entonces, el lenguaje tiene un concepto muy generativo. Y en el lenguaje hay dos modalidades básicas. O yo hablo o yo escucho. Y el escuchar, la pregunta es, como docentes y como formadores de docentes, ¿realmente entendemos lo que significa escuchar como una herramienta fundamental? ¿O creemos que escuchar es oír? En el concepto de la ontología del lenguaje, el escuchar es oír más interpretar. Entonces resulta que el tema de la interpretación es un tema fundamental en la formación de maestros. Ese es el área de la hermenéutica.
¿Realmente entendemos la manera como se interpreta el lenguaje? Y como cuando yo escucho realmente tomo en cuenta todos los factores que deben estar incluidos en esa interpretación. Y después viene el tema del habla. El habla yo puedo estar proponiendo cuando estoy dictando cátedra, cuando estoy transmitiendo un conocimiento, o puedo estar indagando. Ambas son fundamentales herramientas en la transmisión de conocimiento y que están dirigidas a buscar el aprendizaje, porque al final de todo, ¿cuál es el resultado que queremos? Aprendizaje, ¿no? Ese es el final último que justifica que exista un sistema educativo, ¿no? Entonces, el aprendizaje valida todas las competencias o no las valida que se hayan desarrollado. Y estas competencias genéricas, fundamental, porque podemos tener un docente, un catedrático, con un gran conocimiento, con un dominio incluso de ciertas competencias, pero que a través de su lenguaje, de su habla y de su escucha, no logra aprendizaje. Porque la pregunta al final es, cuando yo aprendo, ¿realmente qué es lo que pasa? ¿No? Entonces hay toda una fundamentación neurológica en el campo de la filosofía del lenguaje, de la psicología del lenguaje, de la hermenéutica, que yo tengo que desarrollar para poder utilizar este instrumento adecuadamente, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, estamos todo el tiempo conversando. Y en esas conversaciones, aprender a diseñar conversaciones con un propósito determinado. No es lo mismo transmitir un conocimiento que diseñar para una conversación, para trabajo en grupo, para desarrollar un aula de alto desempeño, así como se desarrolla en una empresa un equipo de alto desempeño, ¿no? Que es el que está en constante aprendizaje. Porque lo que caracteriza a un equipo de alto desempeño es el aprendizaje continuo, que es justamente lo que queremos lograr en el aula, ¿no? Entonces, ahí yo les lanzo la pregunta, además de todas las demás competencias que ya he mencionado, que creo que también son muy importantes, también tenemos que volver a poner una mirada muy, muy focalizada en que realmente nuestros docentes dominan el arte de conversar, el arte de escuchar y el arte de hablar, para poder justamente ejercer su rol de docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, le toca el turno a la licenciada Gabriela Castro de Búrbano. Licenciada, por favor. Gracias. Buenas tardes. El tema a presentar es un tema de país, es un tema de Guatemala, ya que la formación docente impacta directamente en la niñez, en la juventud y transforma las sociedades. Tenemos muchos retos en la educación superior, en la formación de docentes. Voy a hacer énfasis en algunos de estos retos por el tiempo que tenemos y también para compartir con mis compañeros en la mesa directiva. Hemos visto que la sociedad ha cambiado, los niños y los jóvenes han cambiado, las exigencias del mundo moderno han cambiado y esto nos pide la formación integral de la persona, que sea capaz de interactuar con los conocimientos, con la tecnología y con las personas. La formación en competencias no solo es transmisión de conocimiento y de la cultura, debe promover la investigación, la interacción con las personas, desarrollar competencias sociales, el autocontrol, la empatía, y a actuar con responsabilidad ética y a comprender la diversidad en todas sus manifestaciones. El docente debe ser flexible, más adaptado al cambio, con enfoque de inclusión social dentro y fuera del aula. Debemos de pensar también en una formación docente para una educación superior inclusiva. Debe saber reconocer las necesidades personales y de grupo, la diferencia en los aprendizajes, los tiempos de aprendizaje, la resolución de problemas y la gestión de la tecnología y de la información. También un reto es fomentar una relación entre la docencia, la formación docente y el mundo laboral y formar el pensamiento crítico.
El alumno debe tener una participación activa y desarrollar sus destrezas cognitivas y sociales para saber interactuar a través de las vivencias con su entorno, involucrarlo en su comunidad y con su medio social. La profesión docente lleva de forma inherente el estrés. No se puede eliminar. El docente es una de las profesiones con más estrés diario, porque le toca resolver situaciones personales, situaciones en el aula de las familias. Es un elemento que debemos de aprender a llevarlo y a enseñar en la formación inicial docente, a sobrellevarlo y a tener las competencias sociales necesarias. Un elemento importante también es abrir más espacios geográficos, llegar a más personas y a más población que tenga la posibilidad de accesar a una formación educativa superior. Son muchos los retos y son muchos los desafíos que nos plantea en Guatemala a la educación superior. Debemos entonces reflexionar que el docente también debe ser una persona que reflexione constantemente sobre su práctica y retomar decisiones de mejora continua. También actualizar las nuevas prácticas con enfoque de inclusión y atención a la diversidad en sus diferentes manifestaciones. Consideramos también que uno de los principales retos consiste en dotar al docente en su formación de esas herramientas básicas para manejar su estrés dentro y fuera del aula, ya que es una de las principales profesiones que lo padece y es necesario educar para la vida. Le toca resolver muchos conflictos dentro del aula, muchas situaciones personales en el diario con los niños, con los jóvenes, y es importante que sepan manejar en el aula y a nivel personal. También la formación docente, un reto y un desafío, implica un trabajo multifactorial que implica constante actualización, manejo de las tecnologías de la información, conocimiento de las tendencias de educación, del medio ambiente, e implica una gran variedad de aprendizajes que repercutirán en el aula y fuera de ella. También un desafío es estar al tanto de las diferentes tendencias y cambios normativos en educación que permita el trabajo colegiado en función de responder a las necesidades de Guatemala, considerando las diferentes áreas de especialización, así como las tendencias internacionales, a través de la formación docente a nivel superior. Es muy importante también la estrategia de formación en el coaching educativo. Es una estrategia básica de acompañamiento en el aula y fuera de ella, y el docente debe estar capacitado y formado en esta estrategia. También es muy importante las alianzas estratégicas con otras instituciones educativas, con egresados, para conocer el mercado laboral, las exigencias del mismo y tenerlas en cuenta como base de la formación docente con calidad y con excelencia que trasciende. Es un reto constante, la juventud cambia, nos exige diferentes formas de abordaje en el aula. Tenemos que entender que nosotros y las universidades tenemos que también formar a estos docentes con todas estas herramientas, estrategias que permitan llevar una mejor formación y con esto contribuir a la calidad educativa del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Le donó 2 minutos al licenciado Ocio Orozco. Ya está con nosotros el licenciado Ocio Orozco, quien es el vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. Tiene una maestría en Educación y Aprendizaje, titulada en Filosofía y Ciencias Políticas, Estudios de Gerencia Educativa en el INCAE. Fue profesor y directivo del Liceo Javier, director del Centro de Formación de Profesores Universitarios y Educadores en Servicio de Centroamérica. En el 2011 fue miembro ad honorem de la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en Educación del Congreso de la República y participa en diversos foros educativos. Actualmente es el vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. Le damos la bienvenida al licenciado Orozco. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo quisiera empezar planteando unas premisas, acaso cuestionantes. Yo me voy a centrar más bien en los retos que considero que tienen las universidades ante este paso importante de trasladar la formación inicial de docentes de primaria a nuestras universidades. Y lo voy a hacer desde las categorías de mi experiencia, que es la política educativa. Primera premisa. No pretendo que estén de acuerdo conmigo, solo hacerlos pensar. Primera premisa. Yo creo que sería una equivocación, una equivocada generalización, afirmar que todas, absolutamente todas las escuelas normales de este país, que antes formaban a los maestros y maestras de primaria, lo hacían mal. Primera premisa. Segunda premisa.
también sería otro error de generalización afirmar tajantemente que las universidades no tienen la capacidad de formar bien a los maestros de primaria y que lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Educación es un grave error para el país. Y de esas dos premisas desprendo la tercera, que es lo que yo planteo como el gran reto de las universidades. Como en todas las escuelas normales formaba bien, habían escuelas normales que formaban muy bien a sus maestros y maestras. Entonces el reto principal es que las universidades ahora tenemos que demostrar, porque no es automático, tenemos que demostrar que podemos formar al futuro profesorado de primaria mucho mejor que lo hacían las mejores escuelas normales. Y en términos económicos, evidenciar que pueden dotarle las universidades de valor agregado, o sea, mayores ventajas o beneficios a la formación de maestros al trasladarlas del nivel secundario al nivel primario. Entonces, a mí me parece que la cosa no está fácil. Ese es el gran reto. Ante esto, permítame reflexionar entonces sobre algunos nudos críticos o condiciones que entonces debemos atender para dar la talla, para atender este traslado y que las universidades debemos cuidar. En realidad, yo tengo un artículo más grande de este que estoy desarrollando en el Diario Centroamérica, donde escribo semanalmente, y tengo 7 nudos críticos. Yo ahorita, por razones de tiempo, voy a desarrollar 1.5. Quizás los siguientes para otro conversatorio. Primer nudo crítico. Una fuerte crítica que se hace al traslado de la formación inicial de docentes de primaria a las universidades es que el Ministerio de Educación pierde el control sobre esa formación, porque según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 82 y 85, la San Carlos goza de autonomía académica y las privadas de libertad académica. Y por tanto, el ministerio no nos puede decir cómo formar a los futuros maestros. Y entonces algunos consideran que eso es riesgoso. Por esto, es de suma importancia que las universidades logremos una adecuada e institucionalizada articulación con el Ministerio de Educación y entre nosotras mismas para asegurar la coherencia entre la formación que ofrecerán las universidades y las derivadas de las políticas educativas para el nivel primario que el Estado establece. Esto exigirá establecer unos acuerdos mínimos, que no es igual que estandarizar, acuerdos mínimos sobre esta formación, para situarnos equilibradamente entre dos extremos que a veces son tensionantes. Primero, esos acuerdos mínimos deben hacerse preservando la autonomía o libertad académica de que gozan las universidades, pero por el otro, respondiendo a las necesidades del Ministerio de Educación como el principal y mayoritario empleador de nuestros egresados, y además porque el Ministerio tiene el mandato y potestad legal de velar por la calidad y pertinencia del sistema educativo preuniversitario, y el Ministerio tiene la obligación también legal de asegurar la implementación adecuada del Currículum Nacional Base de Primaria, donde los profesores egresados de nuestras universidades son actores claves para lograrlo. En este sentido, creo yo que es importante considerar que en algunas ocasiones y en otros países, el no lograr esta necesaria articulación ha llevado a que se dé marcha atrás y que los estados, sobre todo estados quizá un poquito menos democráticos, intervengan esa formación. Pinochet, en Chile, le quitó la formación de maestros de primaria a las universidades, en un momento. En El Salvador, el partido Arena, con un fuerte congreso, controló a las universidades y pasó a hacer que se dependieran las universidades del Ministerio de Educación. Entonces, nos jugamos un poco esta libertad, pero también una responsabilidad. Yo creo en este sentido que es importante entonces que volvamos la vista a un informe que se escribió en el 2005, un informe de la Comisión sobre la Formación Inicial de Chile, que nos dice qué errores tuvieron las universidades cuando asumieron la formación de maestros de primaria.
Y entonces, de un acuerdo entre el ministro de Educación de esa época, Sergio Vitar, y los rectores de todas las universidades, más de 25 en Chile, llegaron a unos acuerdos que es un plan de desarrollo nacional de la formación inicial docente. Yo creo que ese es el primer gran nudo. El segundo es, creo yo, y esto mis colegas saben que yo planteo mucho esto, que no podemos estandarizar la formación. No puede ser igual entre todas las universidades, aunque tiene que tener unos elementos mínimos comunes. ¿Por qué razón? Porque educar supone también formar ciudadanos. Es decir, personas dotadas de ciertas capacidades que le permitan enfrentar la vida social, pero más allá, incidir en la sociedad y en la transformación de la sociedad. Y en este sentido, no debemos olvidar que detrás de cualquier pedagogía o de cualquier propuesta educativa, querramos o no, hay una antropología, hay una visión de hombre, hay una visión de país. En economía, todas las universidades ofrecemos economía, todas formamos técnicos que saben usar adecuadamente los recursos económicos de organizaciones, personas y países. Pero nosotros sabemos perfectamente que hay universidades que forman, además de técnicos economistas que promueven cierto modo de ser la economía en un país. Economía de libre mercado, economía social de mercado, economía keynesiana, control del Estado sobre los agentes particulares. Lo mismo pasa en muchas disciplinas, en la política, en el derecho. Y a veces yo tengo la sensación de que en educación creemos que todo es lo mismo. Pero también en la pedagogía hay enfoques. Toda pedagogía y toda carrera debe preguntarse ¿para qué? ¿Y para quién está formando? Y probablemente esa respuesta la demos las universidades de distinta manera. Y eso creo que es el tema siguiente por discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ossi. Se está emocionando usted, Ossi. Bueno, hacer un resumen de las ideas claves manifestadas por nuestros invitados. Yo voy a tratar de decir estas ideas. Luego de eso, cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para aclarar o para completar aquello que por alguna razón se me pase. Pero creo que lo subrayado dentro de lo conversado con ustedes es que, primer punto, que la selección de docentes debe ser muy cuidadosa para mantener la calidad educativa. O sea, que ya le cargan desde aquí la responsabilidad al docente. Para esto deben haber programas de formación y de actualización de profesores de manera constante. Debe de haber una definición de modelo en lo concerniente a la investigación, a la formación de los docentes y a su relación y proyección con la comunidad. Otra idea es que hay que asegurar el manejo de las competencias básicas y que debe de saberse, el estudiante debe de aprender y conocer cómo aprende. Los docentes deben de reconocer que los procesos se centran en el estudiante. La educación debe de ser integral y debemos de amarrar de la mejor manera posible la teoría y la práctica. Luego se habló de la formación en la incertidumbre. ¿Por qué la importancia de reconocer esa incertidumbre? Y de ofrecer calidad a través de saber lo que buscamos y lo que necesitamos. Es decir, en ese punto muy interesante, porque no podemos hablar de calidad si no sabemos qué buscamos y qué necesitamos. Hay que saber guiar e inspirar, pero sin olvidar las disciplinas. Por favor, ahí buscan un dragón, para que no se les olvide el tema. La otra, no olvidar el ejemplo que sin querer ofrecemos. Eso es vital, porque aunque no querramos, las acciones que como docentes llevamos a cabo causan un resultado muchas veces no visible en nuestros estudiantes, pero sí es lo que sucede. Hay que pensar en lo que casi nunca discutimos, que es lo que hemos reconocido como el currículum oculto. Y no olvidar que estamos formando ciudadanos, que fue una idea sustentada por la mayoría de nuestros invitados. El profesor debe reconocer cuáles son sus competencias básicas. El lenguaje, como una manifestación de ideas, sentimientos, genera el ser, habla mucho de la persona que está hablando. Escuchar es la otra herramienta.
para saber si se interpreta y cabe preguntarse, ¿entendemos lo que se nos manifiesta? El habla, que es la otra herramienta en la transmisión del mensaje, dominar el arte de conversar, el arte de escuchar. También se habló de la capacidad de interactuar con las personas y con la tecnología. La necesidad de ser flexible y adaptable a las condiciones del medio. Debe gestionar el conocimiento y conocer el entorno laboral y comunitario. Luego, la licenciada doctora le puso mucho cuidado al tema del estrés, hablando de que es una de las carreras más delicadas respecto a la generación del estrés. Pues tenemos que ver de qué manera podemos liberarnos de esto para vivir mejor. Hay que cuidar su información, hay que reflexionar sobre esa información, sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre el tipo de formación que se tiene. La importancia del manejo de las tecnologías en la educación, la estrategia de coaching que está apareciendo ahora, que es una estrategia a la que según nuestra colega, hay que poner atención, y reconocer los cambios temporales en la juventud, pero no en la juventud como tal, según le entendí, sino reconocer los cambios que en los tiempos se dan para reconocer si la juventud es o no la misma conforme van variando esos tiempos. Luego se habla de la formación del nuevo docente de mejor manera de la que se hacía antes. También ponerle mucha atención a los riesgos que corremos con el cambio. La importancia de que las universidades, que la institución universitaria comprometida en este cambio mantenga una estrecha relación con el Ministerio de Educación. Debemos de reconocer cómo cuidar la libertad, reconociendo el grado de responsabilidad que tenemos en esta y no olvidar que de una manera u otra estamos incidiendo en la transformación de la sociedad. Repito, fue lo que básicamente pude captar de las ideas manifestadas, pero cada uno de ustedes, colegas, tienen, por favor, 2 minutos para enriquecer aún más lo que pude haber dicho. Licenciado Dino. Yo me llamo Dino Marcelo, pero a veces me conocen como Dino Celestino, porque en las clases yo a veces pregunto, ¿quiénes son los solteros acá? Y se levantan los jóvenes, y entonces ahí cambia la vida de muchas jovencitas. O sea, dicen, wow, este está guapo, y ya comienza toda una relación. Eso es hacer investigación en aula de la forma más sencilla. El doctor lo mencionaba, y yo por eso quería tomar la palabra para recalcar esto de la teoría práctica, pero también la investigación. O sea, nosotros estamos formando al docente que pues, va a tener todo el conocimiento teórico, va a llegar a hacer su práctica y va a seleccionar qué hace. Pero realmente si él no conoce el contexto, si no investiga, no sabe qué saben los alumnos antes, de dónde vienen, o sea, se dan muchos elementos ahí que le van limitando la toma de decisión en cuanto a qué puede hacer. Yo insisto mucho tal vez en vincular teoría práctica, pero amarrado a la investigación, porque ese ciclo, teoría, práctica, investigación, es lo que me va a ayudar a responder a ese estudiante, a ese contexto y hablar realmente de una educación centrada en el alumno. Muchas gracias, licenciado Marcelo. Gracias. Celestino. Marcelo Celestino. Gracias. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos para hacer un pequeño comercial. Dentro de lo que mencionaba Osi, el consorcio de universidades, hemos trabajado ya por bastante tiempo y repensamos los retos de la formación docente, principalmente primaria, y se establecieron líneas de articulación para la formación docente, que no es todos iguales, sino por lo menos acuerdos mínimos. Así que les invito a visitar la página web del consorcio de universidades fd.org.gt, y pueden descargar ahí estas líneas de articulación. Estas líneas establecen un estudio profundo de los retos que nos enfrentamos en la formación docente en la educación superior y plantean estos acuerdos mínimos para la formación docente, de los cuales una de las preocupaciones también que tenemos dentro del consorcio es dónde se emplearán nuestros egresados, si hay suficiente de plazas para ellos, dónde realizarán esa práctica constante, dado que nuestros estudiantes mayoritariamente trabajan y no solo en un lugar, a veces en 2 o más lugares. Y estos centros de práctica, ¿qué condiciones tendrán? ¿Podremos
atrapar ese dragón sin quemarlo, siendo un ambiente controlado de práctica. Estas son algunas de las inquietudes. La investigación, cómo formar a nuestros profesores de manera que investiguen en el aula cómo mejorar su práctica y su quehacer docente, tomando en consideración el grupo de estudiantes que tienen a su cargo, los distintos idiomas que se hablan en nuestro país, la interculturalidad. Así que les invito a visitar la página del consorcio y poder descargar estas líneas de articulación si quieren conocer en detalle estos acuerdos mínimos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Doctora Capdeville. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero utilizar estos 2 minutos que me quedan para volver a resaltar el tema, y lo hago de manera complementaria a todo lo que se ha dicho, el tema del aprendizaje. En el coaching ontológico, ya que mencionaron el coaching, entonces de una vez lo asumo totalmente. En el coaching ontológico, aprendizaje no es conocer algo, no es saberlo, no es ni siquiera explicarlo. Aprendizaje tiene que ver con el desplazamiento que ocurre en una persona en el punto A al punto B en un tiempo determinado. Y es un desplazamiento que tiene que poderse ver tanto por la persona misma como por un tercero. Entonces, ese tema de aprendizaje, ahí es donde yo vuelvo a las competencias genéricas básicas, tiene que ser logrado a través de competencias conversacionales por parte del docente. El docente, cuando habla o cuando escucha, tiene que producir aprendizaje en el alumno. Tiene que lograr que esa transformación y esa autotransformación se logre. O sea, por un lado, el docente al expresarse debe cambiar, debe haber un desplazamiento, porque debe incorporar lo que está observando en el ambiente en su propio desempeño, pero tiene que lograr ese desplazamiento. Entonces, mi énfasis en estos minutos es como una especie de petición, es pongámosle atención a las competencias conversacionales, además de, nunca en vez de. ¿Por qué? Porque tenemos docentes que dominan muy bien su tema, son especialistas, pero que no logran esa chispa en el otro. No logran ese germen que hace que el que escucha o el que está aprendiendo se cambie, se autotransforme para ser obviamente una mejor persona. Y todo esto basado yo diría, en una ética común que es la convivencia humana. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer notar 2 cosas. El tema de educar para la vida, que tiene que ver también con lo que mencionaba del manejo del estrés. Ese tema es muy importante. En realidad, hemos tenido casos donde las personas no saben manejar el estrés propio, el estrés que genera la profesión, y debemos dotarles de estas herramientas. Esta es una situación que genera, por la situación de nuestro país, por muchas situaciones particulares, consideramos que es parte de una formación integral, educar para la vida. Nos toca formar al docente en este tema, en otros temas de educación para la vida, y también el tema del enfoque de atención e inclusión en la diversidad. Estamos teniendo ya las universidades, la educación inclusiva superior. Es un llamado también a la formación docente. Tenemos muchos niños que están siendo tratados desde temprana edad, que tienen ya dificultades de fracaso escolar, de una serie de situaciones que debemos de llevar la mirada de la formación docente, no solo al docente especializado, sino al docente también de educación primaria, al docente que atiende a educación media, para que tenga las herramientas de atención en el aula y no sea necesariamente un especialista, y que entienda la diversidad en todas sus dimensiones, tanto dentro y fuera del aula. Y esto nos va a permitir tener una mejor cobertura, una mejor calidad educativa, y también atender a todas estas personas que requieren de una atención especializada y dotarles de esas herramientas también para salir adelante en la vida.
Otro aspecto importante es también conocer el mercado laboral, las exigencias del mismo, ya que la juventud y la niñez ha cambiado, nos demandan muchas cosas actualmente y el docente tiene que conocer y responder a estas necesidades. Esto es parte de los elementos importantes y también la estrategia que se ha desarrollado es el coaching educativo. Es un acompañamiento al estudiante para llevarlo de un lugar a donde él quiera llegar. Son los elementos que a mí me gustaría puntualizar. Muchísimas gracias. Bueno, solo para un poquito por alusión, cuando yo dije que se necesitan acuerdos mínimos, agregué la palabra institucionalizados. ¿Qué se diferencia de los acuerdos mínimos de buena voluntad? A ver si me explico. Pongo un ejemplo. Mire, nosotros no tenemos un sistema educativo universitario con criterios académicos comunes legalmente establecidos. Por ejemplo, unos usamos UMAS y otros créditos académicos. Bueno, pues podemos llegar a un acuerdo que todos vamos a usar créditos o que un UMA equivale a UMA. Hasta hace pocos años cada universidad decía cuántos créditos mínimos o máximos tenía una carrera. No había algo que oficialmente dijera estos son los mínimos y los máximos. Incluso los vicerrectores académicos hace más o menos unos 8 años intentaron hacer y se dieron cuenta que diferíamos bastante, ¿verdad? Entonces, digamos, al final se hizo un acuerdo, que es una hojita de buena voluntad. Yo he revisado los pensos ahorita y las diferencias siguen siendo las mismas de hace 10 años, porque nada oficialmente nos obliga. Pero cuando yo digo es institucionalizar. Vamos a ver, que aunque venga otro decano de educación, otro rector, otro ministro, las reglas del juego sean estables. Y por eso pongo el ejemplo de Chile, porque ellos lograron que los acuerdos de buena voluntad pasaran a política educativa de formación inicial de docentes de primaria, de acuerdo entre el ministerio y los rectores firmando todos. Creo que ese es el paso que nos falta. En relación al segundo tema, yo lo que estoy diciendo es que, digamos, no podemos estandarizar la formación, aunque tienen que haber unos mínimos comunes, ¿verdad? Seguramente todos estamos de acuerdo en que debe haber alguna asignatura que se llame currículum, del mínimo. Pero probablemente otros le agregarán otros elementos propios de su formación. Y esa es la riqueza de nuestro país. Por ejemplo, en países totalitarios, lo primero que toman es los programas de estudio para dar una orden única. Y todos se forman de igual manera. Yo creo que este país nos ha permitido suficiente libertad en medio de la diferencia, manteniendo la unidad, para decirnos, mire, todos los profesores de primaria se deben formar con esto. Pero cada universidad le da un talante propio porque tiene aspiraciones diferentes. Hay unos que trabajan prioritariamente para formar maestros de colegios privados de la capital, pero otros tendrán que trabajar para educación a distancia, telesecundaria, multigrado. Y por estandarizar no hemos logrado resolver las excepciones. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar de buena fuente una idea bastante clara de lo que es la formación docente en el contexto nacional, sus retos y sus desafíos desde la perspectiva de la educación superior.